por supuesto, de votos por la parte aliada a la Cuarta Transformación o al partido de Morena y 43 en contra con esta votación. Bueno, pues la renuncia de Arturo Saldívar fue avalada. Pero ¿cuáles son las implicaciones de la renuncia del ministro? Justamente de eso vamos a platicar esta noche con el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, profesor de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Doctor José de Jesús, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien usted, buenas noches, con el gusto de saludarles a usted y al estimado auditorio y a sus órdenes para reflexionar y tocar el tema ya apuntado. Se había mencionado ya hace unos días la intención de la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de las razones que da, o la principal quizá que da, es que él dice que quiere ahora apostarle a los pobres y sumarse en donde, por supuesto, y valga el pleonasmo, pueda sumar más. Esta decisión para la diputada Olga, pues me parece suficiente para el tema de la renuncia. Para los diputados que votaron, por supuesto, en contra, allí en la Cámara, pues decían que no era una razón suficiente, pero que además exhibía al ex ministro ahora justamente como lo que era, e incluso lo llamaron un traidor. Más allá de estos dichos políticos, doctor, ¿cuáles son las implicaciones reales de la renuncia del ministro? Pues indudablemente, ¿qué implicación? Vamos a ir tratando de enumerar de forma breve y concisa. ¿Qué implicación la primera? Que él se convierte, una vez aprobado ya su renuncia, primeramente tiene una implicación. La Corte se queda con 10 ministros. Y eso lleva a que se encuentre una vacante y se active el mecanismo de designación constitucional que prevé nuestra Constitución y que para esto faculta al presidente para presentar una terna para que el Senado de la República designe al sustituto del ministro que está manifestando su voluntad de dejar el asiento dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ya el Senado adelantó, ya podemos decir esto, porque ya las consecuencias de tal renuncia ya se materializaron, porque como bien lo apuntó previamente usted, pues el Senado lo aprobó y creo que es importante mencionar lo que el Senado decidió en relación a esta renuncia. Él menciona, el Senado de la República, que al ser la causa grave, que fue lo que movió el debate público, ser indeterminado al no estar definido en la Constitución, pues se actualiza por la decisión del propio ministro, de decir, yo accedo a un cargo público, pero también puedo dejarlo, y el presidente de la República lo acepta para enviar la terna al Senado, y además hace el Senado de la República, de esta mayoría, dos argumentos adicionales. Uno, que es el libre desarrollo de la personalidad de la persona, es decir, yo puedo decir si ocupo un cargo o lo puedo dejar. Y otra es la libertad de empleo, es decir, el derecho que tiene una persona de aspirar a un cargo, pero también de dejarlo. Y en ese sentido creo que no es la primera vez que pasa esto. Justo a inicio de este mandato presidencial se presentó otro supuesto del ministro Eduardo Medina Mora, que también ejerció ese derecho de decir, yo dejo también un cargo. Y obviamente estamos ante una abstracción constitucional, algo indeterminado, porque efectivamente la causa grave no está definida. Entonces, se dejó abierto y la mayoría del Senado dice, pues, así como se puede acceder, se puede dejar el cargo. Se fueron por el argumento del libre desarrollo de la personalidad y el hecho de la libertad de trabajo. Y creo que si somos partidarios del tema de derechos humanos y desde un punto de vista de interpretación constitucional pro persona, ya incluso en México hubo criterios en materia político-electoral donde dicen, si tú vas a ocupar un cargo y puedes dejarlo antes, sí, incluso hasta se derrotó la famosa ley antichapulín, que fue por allá en el norte de la República, en Baja California, haciendo una interpretación de los derechos humanos, sobre todo con criterios internacionales, sobre todo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y comentaron haciendo una interpretación conforme, es decir, hablaban de esa posibilidad. Creo que esto no es nuevo, constitucionalmente ya hay precedentes previos, como lo digo, y las consecuencias, pues la primera es esa, que el presidente tiene que mandar una terna, hecho que ya lo hizo con mujeres, ya lo había adelantado, esa posibilidad de que él lo pensaba en mujeres, ya lo hizo, ya presentó esta terna que trae otras consecuencias, porque el Senado, ante ello, tiene 30 días para decidir si acepta o no esta terna. Y esos supuestos también que pueden llevar a que el Senado en 30 días no dice y es omiso de responder a esta terna, el presidente puede designar a una de ellas. Ese es un primer supuesto. Otro, que el Senado diga, porque se requieren las 2/3 y obviamente no se tienen las 2/3 esta mayoría, puede darse el caso y es importante que el auditorio esté atento porque puede pasar todos estos supuestos que menciono. Puede decir que no se aprueba el Senado de la República porque es una mayoría calificada y esta terna se rechaza, se regresa al presidente esa posibilidad para que vuelva a mandar una segunda terna. Si el Senado de la República insiste en no aprobar esa segunda terna, vuelve el presidente a intervenir y de esa segunda terna el presidente puede decir quién de ellas puede ser. Esos, a grandes rasgos, en pocas palabras, puede ser la designación, la renuncia de un integrante de la Corte, como ya pasó, y son los primeros supuestos que acontecen. Pero también puede llegar otra inquietud y pueden decir, bueno, y ahora el ministro ya en retiro, si se incorpora a la actividad política, creo que también eso es válido. Alguien puede decir, incluso hasta es sano para la independencia judicial, si alguien trae inquietudes de las que él desee, políticas o no políticas, pues es importante que deje el cargo porque puede tener conflictos. Entonces, si él se retira, es importante también analizar otras cosas. Él no puede integrarse al gabinete de forma inmediata. Es decir, si él ya manifestó una opción política, puede participar, pero no puede aspirar por un término de 2 años. Él no puede aspirar a un cargo porque hay un impedimento constitucional y uno de ellos es, no puede ser abogado, ni puede ser representante legal ante el propio Poder Judicial, pero tampoco no puede ocupar cargos. Tienen que esperar un plazo de 2 años para ser, por ejemplo, fiscal general de la República, o antes se llamaba procurador general. No puede ser secretario de Estado, ni senador, ni diputado, ni gobernador. Tiene que dejar un lapso de 2 años. Justo para eso. Podría ocupar otros cargos como algún fiscal especial, como ya pasó en los años 90. Fiscal, por ejemplo, cuando hubo el asesinato de Colosio, hubo un ministro de la Corte de nombre Miguel Montes que fue designado fiscal especial para un caso, pero no fiscal general o procurador general. Puede ser a lo mejor asesor, a lo mejor consejero de la propia presidencia, pero sin estar de representante a un órgano legal como puede ser el propio Poder Judicial. Es decir, hay impedimentos para el ministro en retiro. Son todas esas cosas que se tiene que tomar en cuenta desde el punto de vista constitucional, que hay que estar atentos porque obviamente puede generar toda esta serie de supuestos que les estoy compartiendo así de forma muy concreta y a vuelo de pájaro. ¿No? Esta primera que manda
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con Berta María Alcalde Luján, que es hermana de María Luisa Alcalde y actual asesora jurídica de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la COFEPRIS, Lenia Batres Guadarrama, que es consejera adjunta de la Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana, además del jefe de gobierno Martín Batres, y María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo, que además ha trabajado y es una de la gente de confianza también del presidente. Esto que también es parte del temor que manejan actualmente los legisladores de esta terna, y es que en realidad este contrapeso que viene siendo la Suprema Corte de Justicia, pues estaría cediendo prácticamente, lo que dicen ellos, el poder a un solo hombre, que en este caso pues encabeza el poder ejecutivo. ¿Qué tan real puede ser esto? En materia, por supuesto, legal. Lo que tiene que ver es, hay impedimentos o hay requisitos claros para ser ministra o ministro, y eso nos los da la propia Constitución y señala previamente los requisitos, por ejemplo, que yo dije como impedimentos para el ministro no ser. Ellos también, para poder ser ministro, lo señala el artículo 95 de la Constitución, pues hay una serie de supuestos, y este es que pues tengan una edad de 35 años o más, 10 años en el ejercicio de la profesión a través de un título expedido, no ser condenado, gozar de buena fe, reputación, y con, obviamente, que no haber ocupado cargos que el propio artículo constitucional lo señala, y pues de reconocida capacidad. Entonces, eso es lo que tiene que analizar el Senado. Obviamente, y esto creo que en los países democráticos, en los países constitucionales del mundo, pues obviamente parte de la designación del poder político, y siempre puede haber objeciones por su marcada identificación ideológica. Hay países, por ejemplo, que hacen una combinación, y que no es extraño que, por ejemplo, el propio jefe de gobierno designe unos, otros el Consejo de la Judicatura, es decir, llegan por diversas vías, pero siempre, obviamente, el poder político participa. Creo que esto está en la mayoría de los países democráticos y constitucionales. Creo que lo más importante que se tiene que cuidar es el perfil idóneo, es decir, la capacidad, la historia de vida, las competencias, porque lo que está en juego es muchísimo. Es sobre todo quien tiene la última palabra. Los ministros de la Corte son la cúspide de la interpretación de la Constitución, son la cúspide, no los únicos, pero la cúspide, y la designación de asuntos relevantes, pues obviamente tienen la última palabra a nivel nacional, por estar, vuelvo a repetir e insistir, en la cúspide del ordenamiento. Que las objeciones por el tipo de origen ideológico, partidista, pues es abierto en una sociedad democrática, eso no está exento, porque obviamente son personas relacionadas con el poder. Pero lo que, independientemente de eso, lo que se tiene que cuidar es la alta especialización. Creo que en eso sí hay que decirlo y señalarlo, que los diputados, senadores se legitiman por el voto popular. Doctor, actualmente el diseño constitucional que tenemos es que se legitimen por su perfil personal y por el trabajo que realicen. Es la órbita del Poder Judicial. Doctor, solamente déjeme regreso entonces un momento a esta conversación, solamente para que quede claro también para la audiencia. El presidente manda una primera terna y el Congreso necesita 2/3 partes para poder validarla. En caso de que no se llegue a esta mayoría, el Congreso regresa a la terna. El presidente de la República manda una segunda terna, y en caso de que se vuelva a rechazar, el presidente ya tiene entonces la potestad para él elegir al magistrado. Sí, elegir al ministro, en este caso ministra. Al ministro, perdón. Pero incluso, fíjese, perdón. Sí, bueno,
Aprovecho también Perdón. aprovecho nada más una cosa, doctor, para ver si podemos englobar la respuesta. En esta segunda terna, ¿podría el presidente repetir alguno de los integrantes de la primera terna o tendría que ser completamente distinta? Va una nueva terna. Va una nueva terna. En esta nueva terna, él tiene, si el Senado de la República rechaza esta segunda terna, él puede designar. Pero hay un primer supuesto donde él también puede intervenir y que es importante estar al pendiente. Si en esa primera terna, como ya está presentada, si a partir de esta presentación, que ya es fáctica, ya es real, pasan 30 días y el Senado no da respuesta afirmativa o negativa, digo, si ya es afirmativa, pues se queda. Pero si no da respuesta, el presidente puede hacerlo también, puede designarlo. Es decir, hay dos momentos que el presidente de la República puede designar. Primer supuesto, si pasado 30 días no hay respuesta, el presidente puede designar de esa terna una persona. Segundo supuesto, si se rechaza esa primera terna, dentro de los 30 primeros días, obviamente, el presidente vuelve a mandar otros nombres, otros 3, la rechazan, el presidente interviene nuevamente. Ese es, en términos generales, la posibilidad de intervención del presidente, es decir, interviene mandando la terna o en esos puestos que señalé, puede de esos 3 designar él. Una última pregunta, doctor, porque nos está comiendo el tiempo. Perdón, una última pregunta. ¿De qué manera podría el Senado no responder? Obviamente es lógico y sentido común el hecho de que en comisiones se empantane, que no lleguen a la votación donde sea evidente que se rechace, es decir, que puedan dejar dormir el sueño a los justos, pero obviamente va a haber una presión mediática fuerte, pero puede existir esa posibilidad. Dejar. Entonces, constitucionalmente está la previsión. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, doctor, justamente de qué es lo que pasa en estos 30 días. Ya tenemos muy claro los posibles escenarios que se pueden dar, los 3 posibles escenarios que se pueden dar hasta este momento, y a ver qué sucede también con la renuncia ahora del exministro Arturo Saldívar. Muchísimas gracias por aclararnos un poco más este panorama para el público de Señal Informativa. Al contrario, un gusto y un placer estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, pues muy interesante lo que dice el doctor José de Jesús Becerra.